Hola a todos, hoy vamos a revisar cómo vamos a hacer para depurar un poco el código, organizarlo, simplificarlo, hacerlo más legible y también obviamente pues de menos líneas, que es en parte lo que es la operación de depuración, ¿no? No solo es la llave de errores y la escritura más legible, sino también tratar de hacerlo de la manera más simple posible, que se también traduciría en la manera más corta posible. Entonces bajé el código que ustedes tenían de tareita para que trataran de hacer esa depuración. El código está escrito de una manera muy simple, muy manual, digámoslo así, que de hecho es una buena manera de empezar a escribir y poco a poco pues se va depurando y se va depurando pues al nivel que vaya cada uno llegando. Entonces bueno, este es el código, que el código, recuerden que lo que hace simplemente sonar unas melodías dependiendo del nivel de iluminación. Entonces mismo el código simplemente tiene una variable para la fotocelda, que lo que tenemos acá es que la fotocelda es igual a lo que lee en el pin análogo 0, ¿no? Entonces la fotocelda debería estar conectada al pin análogo 0. Y tenemos declarado un pin de salida que es el pin 2. Entonces en el pin 2 tenemos la salida, que en nuestro caso, como es sonido, debe ser el parlante con la resistencia en serie para no ir a quemar de pronto el pin del Arduino, o el piezo eléctrico, que con el piezo pues no hay problema porque el piezo tiene una alta resistencia. Entonces tenemos un primer if, que si la fotocelda está entre 0 y 200 va a comenzar a sonar esto, que es un tono 264, espera, luego no suena y espera por 250, suena a 264 Hz, espera por 250, no suena y espera 250 sin sonar, 250 milisegundos, ¿no? Recuerden que estos milisegundos, etcétera. Entonces suena un tono, espera, o sea, la duración que tiene ese tono, después se calla, se detiene un segundito, suena, espera ese tiempo en el cual está sin sonido, callado, después vuelve y suena, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un montón de notas, y fíjense ese montón de notas que hay, que da un montón de líneas de código. Voy aquí a habilitar para ver las líneas de código, para ir mirando cuántas líneas tenemos. Entonces acá podemos ver que tenemos, acá está, habilitar las líneas, y ahí miramos. Entonces cuántos van, fíjense que está desde la línea 10 hasta la línea 57, o sea 47 líneas de código nomás para una melodía. Listo, entonces si es mayor a 0 y menor a 200 comienza a sonar esta melodía, pam 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 pam, todas estas notas que tenemos acá. Pues si está entre 200 y 400, otro de los rangos posibles, comienza a sonar esta otra melodía que va de la línea 60 a la línea 93. Listo. Si está entre 400 y 600, el valor de iluminación de la fotocelda, comienza a sonar esta otra melodía que va de la línea 96 a la línea 125. Y finalmente pues se acaba el if y se acaba el void loop, que es este cierre de acá, que aquí nos aclara que es del void loop. Son 128 líneas de código para hacer 3 if que suenan 3 melodías. Entonces si uno lo ve así, con este montón de líneas de código, realmente es que no es muy legible el programa. Entonces podríamos hacerlo más pequeño y un poco más eficiente a la hora de ejecutarse. Inicialmente lo que vamos a hacer es organizarlo y pues tratar de ponerlo en menos líneas de código para ver cuál sería la manera más fácil de leerlo. Recuerden que lo ideal sería que yo aquí lo leyera de la manera más natural posible, que dijera si fotocelda es mayor a 0, suene melodía, no sé, no me acuerdo cuál es esta, creo que es Happy Birthday, entonces suene Happy Birthday, si está entre tal y tal, suene, no sé, otra segunda melodía o melodía 2, una cosa por el estilo, y así como yo lo estoy leyendo, pues es fácil saber qué está haciendo. ¿Listo? Este código obviamente es de ejemplo, no es que sea difícil saber qué está haciendo, porque pues tono sabemos que da un tono a estos hertz, y pues al saber que hay un montón de tonos con delay, pues podemos deducir que eso es una melodía. Pero digamos que este es un ejemplo para comenzar a ver lo que es la organización y la depuración de código. Entonces lo primero eran las pistas que yo les daba, y era que siempre que se repite código, se repiten líneas de código unas detrás de otras, se puede comenzar a usar la herramienta de repetición de código, que es el for. Un loop es una herramienta que ayuda a repetir un código varias veces. Entonces aquí tenemos tono, delay, no tono, delay. Tono, delay, no tono, delay. Tono, delay, no tono, delay. Entonces fíjense que se repiten 4 instrucciones. Tono, delay, no tono, delay. Se repite, se repite, se repite. Si se repiten las mismas 4 instrucciones siempre, o bueno, el número que sea, se pueden repetir 2 instrucciones o lo que sea todo el tiempo,
es un síntoma de que puedo comenzar a depurarlo usando un loop for. Entonces, si ustedes se acuerdan, voy a escribir aquí la sintaxis derecho del loop for y después la vamos aplicando. Recuerden que el loop for lo voy a escribir acá. Listo. El loop for tiene una sintaxis en ese sentido similar al if, que recuerden que todas estas instrucciones tienen el nombre, abren y cierran paréntesis, que es donde se meten los parámetros, y después abre el corchete y cierra el corchete, y dentro del abre y cierra corchete es donde van todas las instrucciones que hacen parte de esa función. Esto quiere decir que todas las instrucciones que se van a repetir por ese for deben estar aquí metidas, las instrucciones que uno quiere que se repitan, y entre los paréntesis van los parámetros de esa función. Entonces la función for, que es un loop, ¿qué parámetros tiene? Entonces acuérdense lo de los contadores, que el loop for, lo que yo les decía, realmente podemos entender como si adentro estuviera un contador, y lo que hace es contar pues entre un número inicial y un número final, y esas son las veces que se va a ejecutar. O sea, cada vez que cuentas como si ejecutara el código. Entonces primero declaramos una variable que es la que va a contar, le voy a poner un nombre cualquiera, x, y le damos un valor inicial entre 0. Después damos el valor que se tiene que cumplir para que se ejecute. Entonces mientras x sea menor, que voy a poner cualquier número, supongamos 20, punto y coma, que ese es el valor que se tiene que cumplir, o sea, hasta cuándo va a contar hasta 20, pues hasta 19, porque es hasta que sea menor, ¿no? Entonces de 0 a 19 son 20 números, entonces por eso es 20 veces. Y recuerden que en programaciones van a usar siempre el 0 porque siempre empiezan los contadores en 0, que para las listas nos va a ser muy útil para lo que vamos a hacer adelante. Pero es una buena costumbre, así sabemos que si le escribimos 20, por más que sea menor a 20, realmente lo va a repetir 20 veces porque el primer número es el 0. Y después el incremental, ¿no? ¿Cuánto tiene que incrementar la variable? Entonces recuerden que eso es muy similar a un contador. Se declara una variable, es una variable que tiene que aumentar o disminuir lo que uno quiera, un rango, una proporción, y tiene un valor de reseteo en el caso de cuando nosotros hacíamos la variable en todo el loop, que tiene un valor máximo y vuelve a contar y vuelve a contar. Aquí tienes una condición de mientras. Entonces mientras ese número sea menor que 20 va a contar. Entonces por eso va a contar entre 0 y 20. Y lo que hace el loop es repetir lo que está acá, pues ese número, si son 20, va a repetir 20 veces lo que está acá. Hasta que no repita los 20 veces, no sigue ejecutándose el resto del código. Eso es importante saberlo porque el for puede gastar tiempo y pues hasta que no se termine todo el tiempo de lo que está en el for, no se va a ejecutar el resto de cosas. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a copiar las 4 cosas que se van a repetir ahí. Son 4 instrucciones. Entonces dijimos que son tono, delay, no tono y delay. Listo. Lo ponemos acá. Listos. Y ahora, ¿cuál sería el problema acá? Que fíjense que esto lo que está haciendo es repitiendo 20 veces esta operación. Entonces va a repetir la nota 264 Hz, que dura 250 milisegundos, y después va a callarse, notón, 250 milisegundos. Vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite, y vuelve y lo repite 20 veces. Para x0, x1, x2, x3, o sea, recuerden que es un contador. Entonces cada vez que va a repetir el código, le aumenta 1 a la variable x. Entonces comienza con x0, ejecuta esto, le aumenta 1 a la variable y repite. Con x1 repite esto. Le suma 1, ya va a x2, repite. x3, x4, hasta que llegue a esta condición. A superar esta condición, porque todos son menores que 20. Pero cuando llegue a ser 19, pasa a 20 y 20 ya no es menor que 20, entonces ahí sí se sale el for y sigue ejecutando todo lo acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos el for simple para repetir 20 veces lo mismo. Pero aquí el hecho es que no necesitamos repetirlo 20 veces, necesitamos mirar cuántas notas hay para repetirlo, por un lado. Y por otro lado, cada vez que se repita va a ser con una nota diferente. Fíjense que es una nota acá, bueno, acá tenemos la misma nota, aquí tenemos otra, aquí vuelve a la misma. Aquí otra vez tenemos otra vez tenemos otra vez. Entonces fíjense, bueno, aquí vuelve a conservar la misma, otra vez cambia. Pues es una melodía, entonces va cambiando entre nota en nota, pueden existir las mismas notas, sí, pero va cambiando entre nota en nota. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que le repita 20 veces, pero cada vez que lo repita con una nota diferente? Entonces recuerden que para eso es que se usaba convertir esto en una variable, pero una variable que podía tener varios valores, porque cada vez que yo lo repita necesito que esa variable me cambie de valor. Entonces una variable que es capaz de tener varias variables, o sea un conjunto de variables, lo que llamamos una lista, ¿no? Entonces tenemos que usar una lista, y en esa lista tenemos que tener guardadas
pues cuántas notas nosotros queramos, cuántas variables vaya a tener este valor. Entonces si esto, pues ahorita contamos cuántas notas son, pero si son, supongamos, 8 notas, pues deberíamos tener una lista de 8 elementos con las 8 notas. Así podemos repetirlo 8 veces, sería en vez de 20, y podemos ir cambiando entre cada una de las notas de la lista. ¿Vale? Entonces vamos a declarar nuestra lista de notas. Entonces vamos a poner int y le voy a poner melodía. Melodía 1, recuerden que es que son varias melodías, entonces de una vez voy a hacer el... De una vez, ahí no me salen los para... allá. De una vez voy a poner uno por uno y después miramos cómo se pueden ir condensando. Bueno, entonces melodía 1. Y recuerden que los paréntesis cuadrados es para decir que esto no es una variable como la de arriba, que solo una tiene un dato, sino cuando tiene los paréntesis cuadrados significa que es un conjunto de datos. Entonces es una variable que tiene varios valores. Entonces vamos a abrir el corchete, cerramos corchete, punto y coma. Siempre terminamos con punto y coma, y dentro de los corchetes van todos los valores que yo necesito que tenga esa variable. ¿Listo? Entonces voy a comenzar a copiar todos estos valores que tengo acá de tono, solo los que tiene tono, que son pues las notas como tal, los voy a copiar y los voy a pegar acá. Entonces tengo el 264 separados por coma, coma, la segunda nota son 264 también, coma, tercera nota 297, etcétera, copiando todas las notas. Y listo, entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 notas. Tenemos 12 notas en nuestra melodía 1, entonces ya tenemos la melodía 1, tenemos las 12 notas, y como son 12 notas ya sabemos que aquí pues no va 20, sino va 12. ¿Listo? 12 veces se necesita repetir esto porque son 12 notas. Y ahora recuerden que para usarlo esto, que es la nota, pues tengo que cambiarlo por la variable es melodía 1. Entonces le escribo melodía 1. Y como esa variable es un conjunto de notas, no es una sola número, sino un conjunto, le tengo que usar los paréntesis cuadrados, paréntesis cuadrados, y dentro de estos un número que es el número de la nota que quiero que suene. Entonces recuerden que aquí sí podemos hacer uso, y por eso lo que les decía que es bueno empezar aquí siempre nuestra variable en 0, porque aquí lo que podemos hacer uso es del contador. Recuerden que el for cada vez que se repite va usando esta variable x, que yo le puse x, se le puede poner cualquier nombre, y va sumando. Entonces esa variable va contando cuántas veces se ha repetido el loop, comenzando en 0. La primera vez que se ejecuta es la vez 0, la segunda vez la vez 1, 2 y 3. Entonces cuenta cuántas veces se ha repetido. Entonces si yo aquí le escribo x, pues sencillamente es el número de la repetición en la que voy. Entonces cuando vaya la primera repetición, que es la repetición 0, me da melodía 1, 0. Recuerden que 0 es el primer dato que tiene la lista. Entonces va esta nota. La segunda vez, pues 1, que es esta nota. La segunda el 2, el 3, la nota 4, la nota 5, la 6, 7, 8, 9, 10 y 11 notas. Que no llega a 12 porque es hasta que es menor a 12. Son 12 notas porque va a empezar en el 0. Y ahí ya tenemos nuestro código con melodía que se está repitiendo 12 veces, pero 12 veces con cada una de las notas. Ahora tenemos que revisar el resto del código, tanto el delay como este notón y este delay. Mirar qué cosas van cambiando nota a nota, porque ya vimos que la nota pues va cambiando y por eso lo pusimos en una melodía. Ahora fijémonos en el delay después del ton. Entonces el delay después del ton 250, 250, acá tenemos 500, tenemos que cambió 500, 500, 1000, 250, 250, etcétera. Entonces, como no es el mismo número, no le puedo dejar delay 250 porque significaría que todas las notas las va a poner a 250 milisegundos, y ya nos dimos cuenta que no todas las notas están a 250 milisegundos. Entonces, como no todas las notas están a 250 milisegundos, ¿qué me toca hacer? Lo mismo que hicimos con melodía. Significa que necesito una variable, esto lo necesito reemplazar por una variable, y esa variable me debe decir la duración que tiene esa nota. ¿Listo? Entonces aquí debería yo poner de nuevo lo mismo,
un conjunto de datos, porque cada nota tiene una duración, entonces no puede ser solo una variable, sino un conjunto de variables, o sea, una lista. Entonces voy a ponerle delay 1, para que sea melodía 1 y delay 1 es igual, abrimos, cerramos los corchetes y punto y coma. ¿Y qué nos toca hacer? Exactamente la misma operación que hicimos con las notas. Mirar el delay de cada tono, ¿no? Porque fíjense que este delay es diferente de este. Una cosa es el delay del tono y otra cosa es el delay del no tono. Porque recuerden que está asociado siempre con el que está después. Es decir, el tono suena y delay 255 es que se esté sonando, que fue lo último que se le dijo que sonar. Se suena una nota y espera 250 milisegundos. Y el segundo, no ton, recuerden que es callar. Entonces calla el pin 2, que es el mismo de acá, o sea, calla ese parlante, y espera 250 milisegundos. Eso quiere decir que esta es la duración de la nota que está sonando y esta es la duración de la pausa después de la nota, o sea, del silencio que acompaña la nota. Entonces estamos mirando solo el delay de la nota, después miramos el otro. Listo, entonces vamos a comenzar de nuevo nuestra labor de copy-paste. La primera nota, ¿cuánto dura? 250. Listo. Entonces vamos a revisar que sea el mismo número. Para esta es 250, para esta 250, para esta 500, para esta 500. Aquí tenemos 500, 1000, 250, 250, 500, 500, 1000 y 500. Listo, entonces también tengo 12. Es importante revisarlo porque pues son 12 notas y cada nota debería tener un delay, o sea, debería haber 12 delays. ¿Listo? Entonces ya teniendo los 12 delays, lo mismo, ya el delay no puede ser 250 porque ya creamos una variable para eso. La variable es delay 1. Entonces cogemos nuestra variable, la ponemos acá. Como es una lista, tenemos que usar los paréntesis cuadrados y poner el valor del contador como índice de esa lista. O sea, es el que escoge qué elemento de la lista se va a poner. Así cuando está X es 0, escoge melodía 1, 0, o sea, el primer valor de la lista de melodía, la primera nota, y el primer valor del delay, es decir, el delay de esa nota. ¿Listo? Entonces ya tenemos hecho la melodía y el delay. Y nos queda el último delay, el delay del silencio. Entonces revisemos el delay del silencio a ver si cambia, si es 250 siempre o si va a cambiar. ¿Listo? Entonces miremoslo acá, no ton, delay 250, no ton, delay 250, no ton, el delay es 250, no ton, delay 250, aquí el siguiente no ton 250, siguiente no ton 250, el siguiente 250, siguiente 250, siguiente 250, siguiente 250, siguiente 250, y el último. Y fíjense que el último es 500. Entonces, si todos fueran 250, supongamos que aquí fuera 250, no tendría necesidad de usar una lista, sino aquí como ya está, ya estaría bien, porque se repite 12 veces un delay de 250. ¿Listo? Sería perfecto. Como el último es 500, realmente no podemos hacer eso. Necesitamos que el último valor sea 500, así como lo teníamos acá. Que por cierto, esto se va dando cuenta uno que pues hay cosas de patrones numéricos. Aquí lo estamos haciendo sin patrón, sin operaciones matemáticas. Pero hay ciertos patrones que son más fáciles de depurar que otros, o de condensar, no de tanto depurar. O sea, si supongamos este sería un patrón, si todo tiene 250, pues un patrón es una tasa 1 a 1, una relación 1 a 1, todos están iguales. Entonces yo lo puedo dejar en 250 y ya, mi for funciona perfecto. Como la relación no es así, pues tengo que usar una lista porque no tengo una relación clara. Listo, entonces voy a copiar y pegar mi lista. Le voy a decir delay 1, silencio, que son los delays del silencio, listo. Entonces 250. Y el último es 500. Todo por un 500. Esto hay otras maneras de hacerlo para contar acá, pero lo que estamos viendo es listas. Esta es una manera de hacer eso. Lo bueno que tiene listas es que podríamos definir un valor diferente para cada uno de los delays de silencio. Que en términos musicales pues sería muy interesante para saber cuál es una
no sé, una negra, una blanca, corchea, semicorchea, lo que sea, podríamos comenzar a depurar esos números acá. ¿Listos? Entonces aquí de nuevo ya no usamos nuestro número, sino usamos el nombre de la variable. Abrimos y cerramos paréntesis cuadrados y le ponemos el contador adentro. Contador del for. Este contador de acá, que es X, entonces le escribo aquí la X. Y listo. Tenemos nuestra melodía con los 12 porque ya hicimos la depurado de las 4 líneas que se repiten. Entonces en este momento ya puedo retirar todas estas líneas que tenía hasta acá, hasta las 66. Vamos a recordar cuántas líneas teníamos. Teníamos 137. Perdón, teníamos 128 líneas, pero antes de ponerle las líneas y listo. Ya me quedó así el primer if. ¿Listo? Entonces aquí agregamos 3 líneas, o sea, tampoco es que no le agregamos absolutamente nada, le agregamos 3 líneas de las variables más el for, pero todo ese montón de líneas que había se volvieron solo 4. Son las 4 que siempre se están repitiendo. ¿Listo? Y el programa ya con solo eso pasó de 128 a 89 líneas. ¿Listo? Pues ahora ¿qué tenemos que hacer? En los otros if, acá, tenemos que revisar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con este, fíjense, el de 200 a 400, que es el siguiente. Tenemos un tono, delay, tono, delay, tono, delay, tono, delay. Fíjense que aquí no hay notoni, sino es una nota, después otra nota, después otra nota, después otra nota. Entonces tono, la duración de la nota, tono, duración de la nota. Entonces lo que vemos es que lo que se repite son solo 2 líneas, tono y delay, tono y delay, tono y delay, tono y delay. ¿Listo? Entonces son las 2 líneas que se están repitiendo todo el tiempo. Entonces, de nuevo, procedemos aquí en Antico a hacer nuestro loop for. Hacemos un loop for. Metemos las líneas que se repiten dentro del loop. Perdón. Aquí. Listo, metemos las 2 líneas que se repiten dentro del for. Y creamos el contador dentro de los paréntesis del for. X igual 0. Fíjense que puede ser la misma variable X, porque esta declaración de variable dentro del for solo opera aquí dentro del for. O sea, por fuera del for no existe la variable X. Si por acá yo le escribo, no sé, delay X, así como cualquiera de los que hemos hecho, me da error. Porque la variable X no existe, sino es un contador interno del for. Por eso va dentro de los paréntesis del for. Si quiero que exista todo el tiempo, son las variables que yo pongo aquí arribita. Las que van dentro del for solo existen dentro del for, por eso puedo usar el mismo nombre siempre. Porque esta variable existe acá, como ya después de que se ejecutó, pues ya deja de existir. Entonces acá la puedo volver a crear. Entonces x igual 0, x menor que el número de veces que quiero que se repita, lo voy a poner 20 mientras tanto, ahorita de nuevo contamos cuántas son realmente, y lo aumentamos de 1 en 1, x más más. ¿Listo? Y ahora ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos antes. Comenzar a mirar, como acá este es un número que tiene que estar cambiando, pues las notas van a estar cambiando, 622, 622, que es obvio, nosotros sabemos porque es una melodía que tiene que estar cambiando las notas. Pues tengo que crear una lista con todas las notas que necesito tocar, las 20 notas, bueno, las que sea, que voy a tocar acá. Entonces igual voy acá, vuelvo y declaro int melodía 2. Fíjense que no escribo melodía 2 así con el número, porque no es una buena práctica mezclar números con letras para nombrar variables. En muchos programas, de hecho aquí también se puede, o sea, no es que de error, pero no es una buena práctica. En muchos otros lenguajes no permite eso, pues porque es mezclar un tipo de carácter con otro. Entonces a veces es complicado, igual que los símbolos raros, como pues esto, que el guioncito normal, recuerden que es un menos, entonces uno le pone así, pues está restando cosas, entonces no es una buena práctica. Pero simplemente es una recomendación. Melodía 2, 2 corchetes, punto y coma, listo. Y dentro de los corchetes voy a meter todas las notas que componen la melodía 2. Y listo, tenemos nuestras notas, vamos a contarlas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 notas.
Listo, entonces de nuevo ya sabemos que no es 20 sino 17, que son 17 notas, y reemplazamos la nota como tal, aquí la frecuencia, por nuestra variable, que es melodía 2. Entonces tenemos melodía 2 y dentro de los paréntesis nuestro contador, que toque la primera nota hasta la nota número 16, de la 0 a 16, que serían las 17 notas. ¿Listo? Y ya tenemos la primera parte, y ahora de nuevo el delay 250, miremos si el delay cambia. 250, 250, 250, 250, 500. Listo, cambió. Entonces necesitamos también el delay para esta melodía. Entonces de nuevo delay 2, paréntesis igual, y abrimos y cerramos corchetes y punto y coma. Y uy, jomacara, escribí mal. Delay 2, listo. Y vamos a copiar todos los delays dentro de esta. Vale, ahora sí, entonces me quedaron los mismos números, digo el número es el mismo, las mismas variables adentro, el mismo número de variables, entonces cada uno con cada tono de la melodía con su delay, tono de la melodía con su delay, etcétera, etcétera. Entonces deben tener el mismo número de elementos en las melodías y el delay. Listo, y aquí tenemos ahora, se me olvidó copiar el nombre de la variable, delay 2, delay 2 y X. Y listo, fíjense que como este no tiene notón y delay, pues ya se terminó la fiesta. Podemos borrar todo lo de esa melodía y nos queda hasta acá. Entonces fíjense que ya me queda solo el for, que tiene 17 elementos y que va tocando 17 elementos. Aquí se nota por la variable X que va hasta 17, que está tocando 17 elementos de melodía 2 y 17 delays. Primero la nota, después el delay, vuelve y 17 veces. Entonces ya sabemos, digamos que es más fácil leerlo. Ahorita lo hacemos también con las funciones, pero en este momento ya de todas maneras es mucho más fácil leerlo, que entiendo que se está repitiendo 17 veces esto. Y ahora nuestro código bajó a 62 líneas. Entonces, fíjense ya que va bajando un montón, ¿no? De 128 que iniciamos, y pues ya vamos un poco menos de la mitad de las líneas de código. Y ahora que nos toca hacer lo mismo en la última melodía. Entonces volvemos y revisamos tono, delay, tono, delay, tono, delay, tono, delay. Fíjense que en este también solo se repite el tono y el delay. Entonces, muy similar al anterior, vamos a volver a hacer nuestro for. Vamos a copiar y pegar las dos líneas que se repiten todo el tiempo. Creamos nuestro contador dentro del for, que comienza en 0, termina en un número cualquiera, que vamos a poner 38, mientras contamos cuántos son, y creamos nuestra variable acá. Entonces creamos nuestra variable int melodía 3, igual, abro y cierro los corchetes, punto y coma. Tengo mi melodía 3, melodía 1, melodía 2 y melodía 3. Listo. Y ahora, entonces siempre copiar y pegar nuestras notas. Listo. Tenemos melodía 3. Y ahora vamos a contar cuántos elementos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 elementos. Listo. Melodía 3. Acá estamos. Son 15 elementos. Y en vez de la nota, nuestra melodía 3 con el contador. Listo, entonces de nuevo melodía 3 tiene todas las notas de la melodía, y lo que va haciendo el contador es que cada vez que se repite va cogiendo un elemento diferente de esa melodía. Como es un contador, va contando entre 0 y 15. La primera vez que se repite 0, la segunda 1,
2, 3, etcétera. Entonces va cogiendo cada una de las notas de melodía. Listo, y ahora miremos de nuevo el delay, a ver si necesitamos una lista. Entonces 250, 250, 250, 500. Aquí hay un valor diferente, aquí 500 y 1000. Listo, recuerden que desde que hay un valor diferente, pues me toca usar la lista. Entonces, de nuevo, voy a hacer una lista de int delay 3. ¿Vale? Delay 3, paréntesis cuadrados para decirle que es una lista, igual, y los corchetes para agrupar los elementos de la lista. Y otra vez copy paste todos los delays que tiene ese. Aquí tenemos revisamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 elementos. De los 15 elementos, perfecto. Listo. Y cogemos nuestro delay 3. Delay 3. Con la variable del contador del for. Delay 3x. Listo, ya teniendo las dos delays que se repiten con las dos listas que se repiten, ya ahora sí puedo borrar. Ópale, que se me fue como un tricito aquí raro. Se me lo puedo borrar todas estas cositas de acá. Esto está acá. Listo. Y listo. Entonces fíjense que mi código quedó ahora de 39 líneas de un código de 128. Y ahí tenemos todo. Vamos a compilarlo a ver si nos genera algún error. Y listo, ahí compiló, no hay ningún error y ahí quedó nuestro código inicialmente depurado. Entonces fíjense que yo tengo aquí el if y el for. Yo ya puedo saber qué hace. Entonces si la fotocelda es mayor que 0 y menor que 200, lo que va a hacer es repetir 12 veces una melodía que seguramente tiene 12 notas, porque tengo aquí la X que se va a repetir 12 veces. Entonces tengo 12 notas que van a tener 12 duraciones y luego se va a callar también con una cierta duración. Entonces esto es lo que me repite 12 veces. Tengo esto, me repite esto 17 veces, que es la melodía con un delay. Y me repite esto 15 veces en el otro rango. Entonces es mucho más legible. Igual vamos a seguir tratando de depurarlo y también organizarlo, ¿no? Entonces recuerden lo que les decía, lo mejor es hacer las cosas de la manera más legible, y para eso lo primero que podemos hacer es también usar las funciones. Las funciones nos permiten una cosa mucho más legible. Entonces yo puedo crear aquí mis funciones donde voy a agrupar el código y organizarlo. Entonces la idea es que como tengo 3 melodías, pues voy a organizar códigos que se llamen para las 3 melodías. Entonces tengo el void, que recuerden es para hacer mi función, y voy a llamar a este void melodía 1 y cierro, abro paréntesis, cierro paréntesis. Recuerden que esta es la manera de crear una función, se llama melodía 1 mi función, y lo que hago es copiar mi melodía 1, que recuerden que mi melodía 1 es esto, incluye el for y el cierre del for. ¿Por qué? Porque es el que hace que se repita las 12 veces la melodía, ¿no? Entonces lo voy a cortar de ahí y lo voy a pegar acá. Acá me agregó un cierre, no sé por qué, se lo voy a quitar, ya. Entonces el cierre del void y el cierre del for. ¿Listo? Y acá de donde lo corté, escribo melodía 1. Como es una función, recuerden que hay que escribir el abre y cierra paréntesis. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo para melodía 2 y melodía 3. Entonces la melodía 2, aquí está, melodía y delay 2, copio todo el for, que es el que hace que se repita toda la melodía, lo corto y lo pongo dentro de melodía 2. Y aquí donde estaba la melodía 2, le escribo melodía 2, que es la función donde la organicé. ¿Listo? Y melodía 3. Melodía 3. Melodía 3. ¿Y dónde estaba? Melodía 3. Y listo, aquí tenemos otra organización. Fíjense que esto ya no es como tal depurado porque, o bueno, sigue siendo depurado, pero en tanto organización, no en tanto reducción de código, porque fíjense que nos aumentó las líneas del código.
a 51. Pero ¿cuál es la ventaja de tenerlo así organizado en funciones? Que aquí se vuelve más legible. Fíjense cómo se lee de fácil el void loop. Voy a quitarle este espacio para que me quede en una sola pantallita, eso sí. Fíjense cómo se lee de fácil. La fotocelda es igual a analog read a 0, o sea, lo que está ubicado en A0 lo va a leer. Si está entre 0 y 200, la melodía 1. Si está entre 200 y 400, melodía 2. Si está en 400 y 600, melodía 3. Entonces uno puede deducir fácilmente qué está haciendo el código. Muy, muy fácil. Entonces recuerden que no solo es un problema de reducir el código, sino también de que el código sea legible. Y esto lo hace más legible. De hecho, aquí podría ponerle en vez de melodía 1, reproducir melodía 1 y sería mucho más legible. Pero pues ustedes escogen los nombres, pero nombres que realmente sean representativos. Entonces no escojan nombres abstractos, como simplemente 1, 2 y 3. Pues si dicen fotocelda mayor a 0 y menor a 200 haga 1, pues yo creo que a nadie le queda claro que es 1. Mientras cuando dicen melodía 1, pues por lo menos sí pueden suponer más fácil que seguramente va a sonar una melodía. Igual melodía 2, pues seguramente va a sonar una melodía diferente a la 1, porque está la 2 y igual a 3. Entonces fíjense que hay una cosa de legibilidad del código que se vuelve muy importante para cuando tenemos códigos grandes como lo del contador y todo lo que vamos a hacer con código Morse, que los códigos se van a volver más complejos. Entonces cuando el código se vuelve muy complejo es mejor organizarlo también en términos de nombres, en términos de funciones. Y ya miramos lo último. Y fíjense pues que de todas maneras las variables las necesitamos, es porque pues hay un montón de notas y un montón de duraciones de esa nota. Entonces pues como la música, entonces tal cual esto es una partitura, entonces tengo las notas y tengo las duraciones de la nota. Entonces esa partitura sencillamente es una partitura numérica, pero es una partitura que si no la puedo escindir porque realmente no es una partitura en términos computacionales, entonces pues la tengo que tener. ¿A qué me refiero con términos computacionales? A que yo podría tener una melodía que se cree sola en base a una operación matemática. Podría ser una melodía, no sé, que tenga unas notas y que la siguiente nota sea el doble de la anterior, la siguiente el doble de la anterior, la siguiente el doble de la anterior, que el doble de la anterior es multiplicarla por 2. Entonces sería muy fácil repetirla, de pronto hasta cierto rango, o sea que la repita cierto número de veces y que después es hacia abajo, la divida entre 4, supongamos, la vaya dividiendo entre 4, etcétera. Y bueno, eso se le puede meter un montón de cosas, pues usando las operaciones seno, coseno, que son muy útiles porque como son números que van entre 0 y 1, también para establecer proporciones. Entonces podríamos hacer cosas muy complejas en términos matemáticos, bueno, desde muy simples hasta muy complejas en términos matemáticos para producir las notas. Pero una de las maneras fáciles para producir las notas pues es tenerlas ya sabidas, como en el caso de una partitura. Yo tengo las notas sabidas. Entonces aquí es para copiar las notas, todas las melodías que tengamos, y eso sí nos toca por cada una de esas melodías tener una variable. Después sencillamente las uso. Ahora vamos a ver el último nivel de depuración de esto, que no lo hemos visto, es el nivel nuevo, digamos que es el Pro en este momento porque no lo hemos visto. Que en programación, lo que les estaba mencionando ahorita cuando comenzamos a depurar el código, es cuando uno ve líneas repetidas de código, es un síntoma de que uno puede depurar. Entonces realmente que uno lo puede hacer más pequeño, más conciso y más simple. Eso es un síntoma de eso. Entonces de hecho las listas es un síntoma de que uno puede depurar, porque yo puedo tener listas multidimensionales, etcétera, pero eso después lo veremos. Pero realmente esto nos quiere decir que se puede depurar, pero en últimas, como las notas y los delays, lo que les digo, son producidos por partitura, o sea, no generados por computador, en últimas en algún punto me va a tocar escribirlos. Entonces en este momento esto no me parece tan relevante de depurarlo, porque en últimas siempre me toca escribirlo, porque necesito saber cuál es la nota y cuál es la duración de la nota. Pero hay una cosa aquí que ya podemos ver que es interesante. Fíjense melodías 2 y melodía 3 cómo se parecen. Es impresionante, pero son exactamente las mismas líneas de código. O sea, melodía 2 tiene un for, tiene tone, tiene delay, cierra y cierra. Melodía 3, el for, tone, delay, cierra y cierra. O sea, son igualitos. ¿Qué es lo que cambia? Pues los numeritos. Numerito que está acá, numerito que está acá. Y pues melodía y delay. ¿Vale? Son tres cosas que están cambiando, pero son tres variables. Las instrucciones son las mismas, que era lo que nos habíamos fijado también cuando se repetían las notas. Pues las notas se repetía tone, delay, tone, delay, tone, delay, pero el tone tenía una frecuencia diferente y el delay una frecuencia diferente. Y lo que nos interesaba era que la función, que este nombre se estuviera repitiendo. Entonces acá, fíjense que eso cuadra, for, tone, delay. Y aquí, for, tone, delay. Tal vez en el primero no, porque no solo tengo tone, delay, sino no tone y delay.
que eso también lo podríamos sumar, pero después se podría como comenzar a hacer. Pero en principio, miremos estos dos, porque esto es un síntoma de que aquí podemos depurar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos depurar esta vaina? Esto es, digamos, una cosa nueva, pero es de las cosas más interesantes. Como esto tiene paréntesis, recuerden que todo lo que nosotros hemos hecho, el if, el for, el ton, delay, todas estas cosas que tienen paréntesis, dentro de los paréntesis pueden ir valores, como esto del int, toda esta vaina que va dentro del int. O el no ton, fíjense que va un numerito dentro de los paréntesis. Entonces, aunque a veces se pueden usar como nosotros los hemos usado vacíos, así como lo que tenemos acá, también le podemos meter cosas adentro de esos paréntesis que se llaman técnicamente parámetros, los parámetros de una función. Entonces nosotros le podemos meter parámetros de una función. ¿Para qué sirven los parámetros de una función? Para meter variables. O sea, lo que varía dentro de una función lo puedo meter ahí justo dentro de los paréntesis de la función. ¿Qué quiere decir? Yo me di cuenta que lo que varía entre esta y esta, para poderlos juntar estas dos funciones que son iguales, tienen los mismos for, ton y delay, pero lo que cambia es el nombre de este número y el nombre de estas dos variables. Entonces son tres datos los que cambian. Entonces yo le podría poner acá esos tres datos y con eso puedo usar la función dos veces. Vamos a verlo en la práctica, que es más fácil que explicarlo, y comenzamos a ver. Entonces necesito primero una variable que represente este numerito. Entonces es un número entero, entonces voy a decir que es una variable int, y yo le voy a poner un nombre, porque aquí realmente estoy declarando variables. Eso es igual que cuando hacemos el for, que aquí el x es porque a mí se me dio la gana ponerle x. Y aquí están dentro de los paréntesis, yo declaro una variable. Aquí también se declaran variables. Y las variables solo aplican dentro del void, dentro de este melodía 3 en este caso, ¿listo? Entonces int y un nombre, que como es ese 15, recuerden que el nombre debe ser lo más descriptivo para que yo me doy cuenta. Le voy a poner num notas. Quiere decir número de notas. Número de notas son 15, ¿listo? Coma, la siguiente variable que quiero reemplazar, que es que es la melodía. Entonces le voy a poner int, necesito pues las notas, que es la melodía, o si quieren melodías, como le quiero poner, y se tiene que poner con los paréntesis cuadrados. ¿Listo? Porque es una lista de notas. Este sí es un numerito, este va con los paréntesis cuadrados, o sea, es un grupo, es una variable que agrupa un montón de variables. Entonces son varias notas, ¿listo? Y el último, pues es el delay. Int delay. Y el delay también es una agrupación. Úpale. Voy a poner delays, porque recuerden que se me volvió naranja, porque delay es una orden de sistema y no puedo usarlas de sistema. Voy a poner delays para que se me diferencie. Listo. Son esas tres. Yo las inventé, yo le puse el nombre. No son estas mismas tres, no son esos tres mismos nombres. ¿Listo? Son nombres que yo me invento para reemplazar eso. Y lo que tengo que hacer es reemplazar eso. ¿Listo? Entonces, num notas es en vez de 15. Entonces, num notas. Es el primer número que voy a reemplazar. Como es el primer número que reemplazar, es en melodía 3. Voy a buscar donde dice melodía 3. Tengo que ponerle aquí un número que es el equivalente a num notas. Como yo le borré el 15, le voy a escribir aquí 15. ¿Listo? Aquí comienza como el tip. Fíjense que aquí en melodía 3 ya no queda vacío. Ya le voy a comenzar a meter valores dentro de los paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí le puse valores dentro de los paréntesis. Es decir, lo que yo le escribo acá son solo los nombres de los variables. Fíjense que aquí no le escribo num notas igual a tal cosa. Ese es el nombre de la variable. Y el valor es el que yo le pongo acá. Entonces cuando yo le digo melodía 3, 15, como es el primer dato que le pongo, ese 15 él lo va a asumir como num notas y lo va a reemplazar acá. Entonces va a ser 15. Acá, como estaba. Gracias a esta num notas. ¿Listo? El segundo es notas. Entonces le voy a cambiar a notas. En vez de melodía 3, ¿no? A notas. ¿Listo? Entonces el segundo valor que le tengo que poner es un array, que era el que yo le quité, que es melodía 3. De hecho está acá, entonces lo voy a copiar y pegar. Melodía 3, que sí es el nombre del array. Melodía 3, sí. Ahí está, melodía 3. ¿Listo? Entonces le escribo melodía 3 derechito. ¿Por qué le escribo derechito sin los paréntesis cuadrados y un número? Porque no me interesa pasar un valor de la melodía. Me interesa pasar toda la melodía. Entonces ahí estoy pasando toda la melodía completa. O sea, toda la array de notas. Int delays. Entonces aquí le voy a poner delays.
y le tengo que pasar los delays acá. Delays 3. ¿Es así que se llamaba o solo delay 3? Delay, sin la S. Delay 3. Listo, entonces estoy llamando a melodía 3 con el primer dato es 15, el segundo una lista que son las melodías, que son las notas de las melodías, y la lista que son los delays de cada una de las notas. Y aquí, pues el primero es el número de notas, correcto, lo que yo le pasé fue 15, entonces esto me lo va a tomar por 15. El segundo, que son las melodías, me los va a tomar por la variable de notas, o sea, me va a poner aquí esas notas. Y el tercero, que son el delay 3, me lo va a tomar aquí como delays y me lo va a poner aquí como delays. ¿Listo? Aquí sí es bueno que estos nombres sean diferentes a los originales. Es decir, si aquí le ponía melodías 3 y aquí melodías 3, esto es muy complicado porque aquí es int melodías 3. Y el int melodías 3 ya existe, que es este. Mira, int melodías 3. Entonces recuerden que en el for yo lo podía hacer porque este int x no existía aquí arriba. Aquí no existe ningún int x, entonces por eso yo lo puedo usar un montón de veces. Lo puedo usar aquí dentro del for, aquí dentro de otro for y aquí dentro de otro for. ¿Listo? Pero este int melodías 3 no lo podría poner aquí int melodías 3 porque ya existe un int que está arriba. Entonces por eso le tengo que cambiar los nombres. Notas y delays. ¿Listo? Entonces, con esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que, o por qué hice este chiste si igual aquí no he reducido nada? La gracia era juntar estos dos. Entonces, fíjense que ahora esta melodía, que es melodía 2, realmente la puedo tocar usando esta misma función, que es melodía 3. Entonces, como ya la puedo usar como una función, digamos, genérica, le voy a quitar la palabra 3 y le voy a poner simplemente melodía. Porque no solo sirve para la 3, ¿listo? Entonces, melodía. ¿Y a qué me refiero que lo puedo usar también para la 2? Que aquí le voy a escribir melodía, pero voy a fijarme cuántos datos tiene la melodía 2, son 17. Entonces, en vez de escribirle 15, recuerden que ese es el número de notas, le voy a escribir 17. ¿Listo? En vez de escribirle la melodía 3, que son las notas que quiero que toque, le voy a poner aquí melodía 2. Coma, y en vez de escribirle delay 3, que son los delays de la melodía 3, pues le voy a escribir delay 2. ¿Listo? Entonces fíjense que es la misma función, es la función melodía, pero en este caso le paso los datos de la melodía 2 y en este caso le paso los datos de la melodía 3, el número de notas, las notas como tal y los delays de cada nota, el número de notas, las notas y el delay de cada nota. ¿Listo? Entonces gracias a yo ya puedo cargar diferentes notas, no solo el de la melodía 2. Aquí está melodía 2, entonces esta siempre va a tocar melodía 2. Pero aquí no, aquí está notas y notas es un valor que recibe como parámetro. Entonces cada vez que yo llame melodía le puedo meter unas notas diferentes. ¿Listo? Entonces en este momento este void ya lo puedo borrar. Porque es el que se estaba repitiendo, ¿no? Tenía las mismas cosas. Entonces aquí ya tengo que lo puedo hacer para varios. ¿Listo? Y aquí ya me quedaría mi código. Vamos a mirar el depurado, mirar qué pasa aquí. Void melodía 1 redeclared as a different. Ok, si me está poniendo problemas en el nombre, le ponemos así un segundito y vamos a comprobar. Listo. Vamos a por usar el mismo número, ¿sí? El mismo nombre, que no es buena práctica. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, me lo confundió lo que decía melodía 1 porque tiene aquí un melodía 1, declarado aquí un melodía 1, aunque está con paréntesis cuadrados, pues puso problema porque, aunque aquí tiene paréntesis redondos, eso suele ocurrir en muchos lenguajes. Listo, pues entonces simplemente cambio el nombre, que sea diferente, pues por eso le puse el guioncito abajo. Y en pues ya no tengo problema porque melodía sí no existía. Aquí hay melodía 2, 3, 1, pero no existía melodía. Entonces no tengo ningún problema. Y ahí ya compiló perfecto. Entonces fíjense que ahora void melodía que tiene todos sus parámetros, yo lo podría usar fácilmente acá para meter otro rango y otra melodía y otro rango y otra melodía, otro rango y otra melodía, sin hacer más código. Es decir, sin hacer más código de estos void, de estos for y que se repitan y que bla 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 bla. Simplemente tengo que generar pues los if, porque obviamente si lo quiero en un rango diferente, pues quiero que escribirlo en un rango diferente. ¿Listo?
Incluso podríamos hacer esto. Vamos a hacer de una vez una prueba. Podríamos hacer ya entre 600 y 800. Y podríamos aquí ponerle melodía 1. Melodía 1 y delay 1. Opale. 1. Y esa tiene 12 notas. Estos son 12 notas. 12. Listo. ¿Y cuál sería la diferencia entre este tocar melodía y este melodía 1? Que fíjense que el melodía 1 toca las notas y le mete después un delay con silencio. O sea, toca una nota, deja un silencio, toca otra nota, deja un silencio, toca otra nota y deja un silencio. Mientras que cuando lo pongo acá, melodía 1 y delay 1, ese melodía no deja un silencio. Toca una nota y espera, o sea, es decir, espera sonando la nota, porque no hay un notón, que es el notón es el que le vuelve silencio. Entonces deja sonando la nota hasta que cambia de nota. Entonces, es decir, entre nota y nota no hay un espacio de silencio, sino cambia derecho entre nota y nota. Entonces es la misma melodía, sí, en términos de notas, pero no en términos de que no respeta los silencios que tiene ni la duración de silencios que tiene esa melodía, ¿no? Pero se podría, o sea, aquí lo tenemos, una melodía, también con melodía 1. Esto simplemente para demostrar que la cosa sirve un montón, ¿listo? Digamos que flexibilidad de código, o sea, no tengo que volver a escribir un for ni nada, sino pongo una melodía. Entonces podría crear aquí cuántas melodías quiero y simplemente le digo melodía, el número de notas, las notas y el delay de cada nota, o sea, la duración de cada nota, y ya tendría fácilmente hacer aquí 20 melodías sin tanto código. Las notas, lo que digo, pues siempre hay que escribirlas porque es como una partitura, entonces pues nada, hay que escribir las notas. ¿Vale? Última depuración que podemos hacer en esto, que es una depuración, digamos que sutil, pero es supremamente eficiente. ¿Listo? Es una depuración ya en términos de velocidad de ejecución. Que lo demás no es que nos afecte mucho la velocidad de ejecución, es más bien orden, es más bien legibilidad y flexibilidad del código, lo que vimos acá, para poderlo usar en varios lugares sin ningún problema. ¿Listo? Pero es eso, no es más. Ahora sí vamos a ver un poco de velocidad de ejecución. Y es que, ¿qué pasa con estos if? Cada vez que él encuentra un if, el Arduino evalúa lo que hay acá. Entonces supongamos un valor, digamos que analog reads a 0, o sea la fotocelda está midiendo 100, listo. Entonces ¿qué hace él? Ejecuta esta orden, evalúa si fotocelda está entre 0 y 200, verdad, está en 100, entonces toca melodía 1. Después de eso, ¿qué hace? Pues está una orden if, entonces él evalúa si la fotocelda está entre 200 y 400, no, porque dijimos que estaba en 100, por eso ejecutó el primero. Entonces sigue con el siguiente, él evalúa si está entre 400 y 600, no, porque pues estaba en el primero. Y después él evalúa si está entre 600 y 800, y pues no, porque pues era 100, estaba en el primero. Entonces fíjense que aunque no los ejecute, él sí hace esta pregunta, o sea, él sí evalúa esto. Arduino sí pregunta, ¿está entre 200 y 400? Y pues él mismo se responde no, entonces sigue con el siguiente, ¿está entre 200 y 400? Pero pierde tiempo preguntándose eso a sabiendas que ya era el primero, estaba entre 0 y 100, ya lo demás no se pregunte, ya siga derecho. O sea, debería ignorar todo esto y volver a ejecutarse. Entonces, ¿qué debería haber aquí? En vez de un if, un else if. Else if. Else if. Y else if. ¿Listo? Eso sería lo primero. Porque el else, recuerden que es de lo contrario. ¿Qué quiere decir? Volvamos a nuestro ejemplo. Si la fotocelda dio 100, si leyó 100, y entonces evalúa si la fotocelda es mayor a 0 y menor a 200. Sí, es 100, se ejecuta esto. ¿Y esto se ejecuta? No, esto solo se ejecuta en el caso de que esto sea falso. Entonces, como ya esto fue verdadero, todos estos else los ignora y vuelve al principio. Entonces él no se va a preguntar si esto, si aquello, porque todo esto va a dar falso. Es obvio que va a dar falso porque pues, es de lo contrario. Entonces, esto es un modo más eficiente de enlazar, aunque funcionen los if. O sea, lo que estaba haciendo con if funcionan. Pero es mucho más eficiente poner el else cuando los rangos son diferentes. Si los rangos fueran los mismos, que a veces a uno le interesa que los rangos estén, bueno, no exactamente los mismos, pero sí contenidos uno dentro del otro. Entonces, si supongamos un rango de 0 a 200 y en otro estoy evaluando un rango de entre 50 y 180. 50 y 180 está contenido dentro de este mismo. Entonces, uno lo podría poner
digamos, esos dos if, y en algún momento se podrían evaluar esos dos if, y pues es válido, porque pues el uno no altera al otro. El uno no es condición para el otro, los dos podrían ser verdaderos. En este caso no, solo uno podría ser verdadero. El otro, el ejemplo que les digo, ya toca ver es dónde ubicar los if para que sea más eficiente, etcétera. Pero sí podría haber dos if evaluando el mismo rango. ¿Listo? Aquí como no es el mismo rango, no tenemos que hacer eso. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, ahora la siguiente digamos, depuración de esto. Aquí está preguntando dos cosas. En todos ellos está preguntando dos cosas. O sea, pregunta, ¿fotoceldas mayor a 0? Sí. ¿Y fotoceldas menor a 200? Sí. En el caso de nuestro ejemplo de que fotoceldas sea 100, supongamos. Entonces sí. Entonces hace dos preguntas para ejecutar esto. Y uno podría decir, ¿será que puede hacer solo una? Muy probablemente sí. Porque supongamos fotocelda mayor a 0. Recuerden que el analog read, ¿qué datos bota? Analog read bota datos entre 0 y 1023. Es decir, que nunca va a dar un dato menor a 0. Nunca. Entonces, ¿yo para qué le pongo fotocelda mayor a 0 si nunca va a haber un dato mayor a 0? Entonces, esto se va a la porra. Se borra. Y tenemos una sola cosa. Si es menor a 200. Entonces, si es menor a 200, ejecuta esto. De lo contrario, la fotocelda mayor a 200. Y mayor a 200, fíjense que ya lo hablamos acá. Porque el else, por el else. Es decir, solo se ejecuta esto, de lo contrario, o sea, si no se cumple esta condición. Si no se cumple esa condición, significa que el número que entró es porque es mayor a 200. O sea, si es 100, supongamos, es menor a 200, entonces ejecuta esto y recuerden que ya hasta ahí, porque como esto es else, no se ejecuta nada más y vuelve y empieza. Entonces no hay lío. Ahora, es 210, o sea, es mayor a 200, el valor que nos dio la fotocelda. Entonces, ¿es menor a 200? No. O sea, es mayor a 200. Y entró a esta y vuelvo y le pregunto si es mayor a 200. Si no, pues realmente si está en un else, si ya se evaluó que es menor a 200 y está en un else, significa pues que es mayor a 200. Entonces yo le puedo quitar esto. Listo. Entonces sé que si es el else, pues es porque no fue esta, o sea, porque el número es mayor a 200 y lo único que les estoy preguntando es si es menor a 400. ¿Listo? Y ahora el siguiente, else, si es mayor a 400, fíjense que pasa lo mismo que les estoy diciendo acá. Si es mayor a 400, pues tiene que ser mayor a 400, porque no hay otra manera de que haya superado este if. Si este if se ejecuta y pasa el else, es porque el número era mayor a 400. Si no, este else no tiene por qué ejecutarse. Entonces, si es mayor a 400, pues no tenemos por qué preguntar dos veces lo mismo. Se va esta pregunta y vuelve y aplica el mismo método. 600 mayor a 600, no, se va. Y ya. Entonces, si es mayor a 200, va a ejecutar el siguiente if. Si ese número es menor a 400, ahí se queda. Si es mayor a 400, ahí sí va a ejecutar el siguiente if. Si es menor a 600, ahí se queda. Ahí se queda es que ejecuta lo que está ahí dentro del if. Si es mayor a 600, se va para el siguiente if. Y si es menor a 800, pues ejecuta esto. Si es mayor a 800, porque como esto da números hasta 1023, ¿qué pasa? Pues nada, ya no hay nada más. Entonces no va a hacer nada. Si el número es mayor a 800, mayor igual de hecho, no va a hacer nada. Pero de este modo, fíjense que ya no le pregunto dos veces, sino uno. Entonces economizo procesador, que es lo que gasta en preguntarse cosas, en hacer operaciones matemáticas, o etcétera. Gasta procesador, entonces economizo procesador. Y aparte de eso, con el else, también economizo cuántas preguntas le hago. El único momento en el que le haría todas las preguntas es si es 1023, que sería el peor de los casos. Bueno, 801 a 1023 sería en el caso en el que esto se hizo, porque tuvo que ejecutar todas, ¿no? Tuvo que preguntar si es menor a 200, no, a 400 no, a 600 no, a 800 no. Entonces ejecutó todos los if, pero solo lo ejecutaría en el momento en que son mayores a 800. Si son datos pequeños, fíjense que puede llegar hasta el punto de que el dato es menor a 200, 100 y solo se va a ejecutar un if. Entonces economiza procesador, solo que no siempre economiza lo mismo. Dependiendo del dato, a veces se preguntará una, dos o tres cosas, no sé, dependiendo del número. Pero lo bueno es que de todas maneras no en todas las ocasiones se está preguntando 4 veces. Entonces ahí lo teníamos más depurado con los else if y teniendo esto claro. Y fíjense cómo estoy trabajando el menor que, comienzo por el número más bajito. Si aquí comenzaran 800 no podría hacer esto. Porque si comienzo diciendo aquí que es mayor a 800, pues todos los números serían mayores a 800, todos los números que me interesan, y nunca pasaría acá.
Es decir, lo voy a escribir acá como por hacer el ejemplo. Supongamos que esto sea 800. A mí me interesa, supongamos que suene melodía, melodía 3, que es un valor menor a 600, mayor a 400, que es el de antes. Entonces digamos que es un valor 500. 500 debería entrar a este y sonar melodía 3. Entonces, ¿500 es menor que 800? Sí. ¿Qué hace? Suena melodía 1. Y debería sonar es melodía 3. Pero como estoy empezando por el valor más alto, estoy cogiendo todo el rango de una vez. Entonces debería yo empezar por el valor más bajo. Realmente puedo empezar por el valor más alto si el símbolo es el contrario. Pero digamos en este caso, lo más práctico. Menor que y empezar por el número más bajo. Y así puedo hacer este encadenamiento y me es mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces comprobemos compilando y listo, compilado. No tiene ningún problema de compilación. ¿Vale? Entonces ahí tenemos nuestra programa depurado. Tendremos 43 líneas de código, finalmente lo pudimos dejar y con una flexibilidad bien interesante porque la función melodía lo puedo usar varias veces, por eso pude agregarle aquí otra melodía que es la melodía 1, pues ejecutado de otro modo, pero pude añadirle una sin mucha dificultad, puedo añadirle cosas, ¿listo? Entonces se vuelve mucho más práctico y mucho más legible. Si quieren acá volver a hacer pues funciones o lo que sea, lo que le digo, porque realmente los rangos se están comparando varias veces o lo que uno quiera, digamos de ahí para adelante hacer lo que quiera. Pero este es un nivel de depurado bastante bueno, de organización, de legibilidad, bastante bueno para el código que teníamos de 128 líneas. ¿Listo? Un código bien flexible y eso. De una vez les comento que una de las grandes ventajas de hacer esto, de hacer este void melodía con estas variables aquí adentro, es que esto yo lo puedo copiar y pegar fácilmente. Como está al final del código, lo copio y lo pego fácilmente en otro código y lo uso muy fácil. Entonces esto me ayuda mucho a generar nuevo código. Entonces cada vez que quiera, supongamos, tocar una melodía, yo puedo hacer un nuevo archivo. Yo podría hacer un nuevo archivo y simplemente le copio y le pego este void. Se lo copio y se lo pego al final del código. Y ya, porque es una función que está enterita y nueva. ¿Y qué hago en ese código? Pues simplemente creo pues unas arrays que necesito, que es uno de notas y uno de espacios, y lo uso así, melodía, Entonces copiar y pegar código con funciones que son autocontenidas, como estas, son muy fácil. Antecontenida significa que todos los valores que yo tengo acá, son valores que están declarados dentro de la misma función. Entonces fíjense, X está declarado ahí, porque obviamente hace parte del for, y otro, num notas está declarado acá, perfecto, notas está declarado acá, y delays está declarado acá, entonces es muy fácil usarlo. Lo único que no está declarado es esto, el 2. Significa que este código, si lo copio y lo pego, siempre el parlante tiene que estar puesto en el 2. Eso no es lo que puedo cambiar. Si lo quisiera cambiar, le podría poner aquí int, no sé, pin parlante, y le podría poner de primer valor el pin del parlante y así me queda totalmente autocontenido. Digamos que esta fue la única que no quedó autocontenido porque tiene un valor estable, que es el valor número 2. ¿Listo? Entonces eso es todo, ahí está la depuración. Este es el método más pro, digámoslo, de hacer funciones, porque si ustedes se dan cuenta, hicimos una función como las hace Arduino. O sea, esto es una función tal cual, o sea, este código tal cual podría estar metido dentro del código fuente de Arduino, y nosotros podríamos crear una librería con esto, porque es tal cual como se usa cualquier cosa de Arduino. Fíjense, analog grid y entre paréntesis un número, y aquí tenemos esto y entre paréntesis un número. ¿Listo? O como tenemos esto, ton, entre paréntesis, un par de parámetros y hace que sirva algo, que funcione algo. Nosotros también tenemos un nombre y pues entre paréntesis unos parámetros que hacen que funcione algo de alguna manera. Entonces es el modo más pro, digámoslo así, de hacer la organización del código y el modo más versátil. Por eso de ahí se pueden crear librerías. Entonces es el modo más difícil y por eso los vimos todos, pero no es necesario ni obligatorio que lo hagan todos. Podrían haber quedado simplemente con melodía 1, melodía 2, melodía 3, que es lo que vimos en clase. Entonces simplemente como para ir avanzando y para el que quiera pues ir mirando estas nuevas posibilidades, que lo pueda ir haciendo. Entonces hasta ahí vamos. Muchas gracias.